Lo que es el tratamiento de fracturas de columna en pacientes pediátricos. Las fracturas de columna son bastante infrecuentes en los chicos, no son tan frecuentes como en los adultos, y el 75% de las mismas en general es en la columna toracolumbar. Y esto es muchísimo más frecuente en los chicos mayores de 8 años. En general en chicos por debajo de los 8 años de edad es más frecuente las fracturas más altas, las fracturas cervicales, y tiene que ver con como ustedes saben, la poca relación que tiene el tamaño de la cabeza con el resto del cuerpo a esa edad. Entonces la realidad es que eso es más frecuente en chicos, de las cervicales en chicos menores de 8 años, pero es raro de ver. Lo más frecuente es ver en chicos mayores de 8 años fracturas a nivel de la columna toracolumbar. Y la causa más frecuente son los accidentes de tránsito, sobre todo de auto, aunque últimamente, como ustedes vieron, y más cuando llega el verano, se empiezan a ver muchos accidentes por cuatriciclo, por moto y ese tipo de cosas. Y en un 20% de los casos, en general, hallamos algún tipo de compromiso neurológico. O sea que no es infrecuente que aparezcan este tipo de fracturas. 1 de cada 5 va a tener algún compromiso neurológico. Hay algunos factores anatómicos propios de la columna pediátrica que hace que estas fracturas sean diferentes a las que uno puede encontrar habitualmente en los adultos. Y tiene que ver con que los chicos tienen mayor flexibilidad ligamentaria que los adultos. Eso lo vamos a ver muchas veces también en que las más comunes son las fracturas por una flexión anterior, donde se produce una compresión del cuerpo o un estallido del cuerpo, que uno de los adultos habitualmente espera que haya también una lesión del complejo ligamentario posterior atrás. Los chicos muchas veces no lo tienen. También producto de esto, vamos a ver más adelante, se produce las lesiones neurológicas en traumas importantes que no tienen radiografía positiva, que es el que se conoce como SIWORA, que lo vamos a ver más adelante. Todo esto es producto de la mayor flexibilidad ligamentaria que tienen los chicos. También las facetas articulares están ubicadas en forma más horizontal, lo que también hace que estas lesiones, ya sea por flexión o por flexodistracción, estos traumas sean bastante más comunes que en los adultos. Los discos están altamente hidratados, lo cual no pueden disipar de manera tan fácil como en los adultos las compresiones o los movimientos de cizallamiento a ese nivel. Los músculos paravertebrales son más débiles y también, como veíamos anteriormente, así como hay cartílago de crecimiento en los huesos largos, también hay a nivel de los platillos vertebrales, por lo cual muchas veces alguna fractura mínima de compresión a nivel del cuerpo nos puede traer a futuro un problema en el crecimiento de ese cuerpo y que se produzca alguna cifosis porque se cierra el crecimiento anterior mientras el macizo apofisario posterior sigue creciendo normalmente. La clasificación que más utilizamos es similar a la de los adultos, que fue descrita por Dennis hace bastante tiempo, que lo que hace es dividir la vértebra en 3 columnas. Una columna anterior, que es la mitad anterior del cuerpo y el ligamento vertebral común anterior. Una columna media, que es la mitad posterior del cuerpo y el ligamento vertebral común posterior. Y el macizo apofisario y el complejo ligamentario posterior, el interespinoso, los intertransversos, que es la que forman la columna posterior. Y en base a eso, entonces, según qué parte de estas columnas está lesionada, es el mecanismo que se produjo. Por ejemplo, cuando se produce un movimiento en flexión de la columna, donde el eje de rotación del movimiento pasa a nivel del cuerpo, en general lo que se produce es una lesión por compresión de la columna anterior. Esta columna y esta de atrás en general están bien, están intactas. Cuando se produce una compresión axial, se produce la fractura por burst o estallido, donde hay una lesión a nivel del cuerpo, columna anterior y media, y el complejo ligamentario posterior está bien atrás. Las lesiones por flexión-distracción, que son iguales a estas, nada más que el mecanismo o el centro de rotación, en vez de estar a nivel del cuerpo, está más anterior al cuerpo, se produce la ruptura del complejo ligamentario posterior, mientras que en general esta parte se queda sana o se produce alguna fractura donde se distrae la columna media, o eso puede producir a nivel del disco, pero como el centro de rotación es anterior, no se produce habitualmente una compresión allá adelante. Y las luxofracturas, que es donde está roto todo, que es el más grave de todas.
La clasificación AO es bastante similar, la describió Vaccaro ahora últimamente, hace un par de años, y tiene que ver con la morfología de la fractura, la lesión neurológica y algunos modificadores clínicos que en realidad son morbimortalidad que tiene ese paciente que puede inclinar hacia un tratamiento quirúrgico o no. Pero la realidad es que si uno sigue ese algoritmo, que es bastante complejo, es más o menos el mismo. Tenemos una luxación, sí, es la de AOC, que es lo mismo que la luxafractura. Tenemos una lesión de la banda de tensión posterior, ¿no? Es una fractura del cuerpo vertebral, lesión de ambos platillos es una burst, lesión de un solo de los platillos o un acuñamiento anterior es de acuñamiento y es la A. Es compleja, pero simplemente si uno se centra acá es más o menos los mismos tipos que si hablamos de la clasificación de Dennis. Entonces, las primeras, que son las fracturas más simples, las más comunes, son las fracturas por flexión o por compresión anterior, que esta dijimos es cuando se produce una flexión de la columna y el centro de rotación pasa a nivel del cuerpo vertebral. Entonces, la columna posterior se distrae y la columna anterior se comprime. Entonces hay un colapso de la columna anterior, es más frecuente a nivel del pasaje tóraco-columbar y la gran mayoría de estas se tratan en forma conservadora, simplemente con un corsé que ponga la columna en extensión. Simplemente uno piensa en alguna solución quirúrgica cuando hay una inestabilidad. Y la inestabilidad mecánica se da cuando el colapso de la columna anterior es mayor al 50%. ¿Qué implica eso? Que si es mayor al 50%, uno piensa que por más que le ponga el corsé, eso generalmente, por ponerlo en extensión, no recuperamos la altura del cuerpo anterior, entonces eso va a pegar más corto y en el futuro nos va a hacer una cifosis. Entonces, también fundamental, cuando hay un compromiso mayor al 50%, hacer una resonancia para ver si el complejo ligamentario posterior atrás está intacto o no. ¿Por qué? Porque generalmente la lesión ósea, cuando se produce, si esto es anterior y esto es posterior, cuando se produce la apertura, esa apertura, como las lesiones por flexo de distracción, puede ser por el ligamento o puede ser por el hueso. El hueso, cuando uno junta hueso con hueso, pega, pero cuando uno junta ligamento con ligamento, el ligamento no pega. Por eso es importante, cuando hay lesiones posteriores, saber si eso es a nivel del ligamento o si es a nivel de la apófisis espinosa, apófisis articular, donde una buena reducción ahí eso hace que consolide. Y en estos pacientes, como en general es un colapso anterior con una distracción posterior leve, la lesión neurológica es bastante rara. Esto, por ejemplo, es un chico de 12 años, tuvo un accidente de tránsito, inicialmente en estas placas es difícil de verlo, pero bueno, cuando hacemos la radiografía vemos ahí que hubo un colapso importante a nivel de la columna media, a nivel del tórax, pero donde vemos que la lesión es simplemente de la columna anterior. Acá ven que la columna posterior, la realidad que está bastante bien, se la ve entera. Pero como tenía un colapso mayor al 50%, la resonancia se ve que el complejo ligamentario atrás está bien, no está roto, neurológicamente estaba intacta. Y acá lo que nosotros usamos habitualmente es una clasificación que describió Vaccaro que nos guía un poquitito en base a saber si esto es quirúrgico o no, que forma básicamente de tres cosas. La morfología, si como decíamos es por compresión anterior nada más, tiene un estallido, o sea es una burst. Si tiene una traslación, rotación, que ya es una fractura de una luxofractura, o también que tenga una distracción posterior con una lesión de partes blandas, donde el ligamento posterior esté intacto, no se alcanza a diferenciar o está lesionado, y también por el estado neurológico. Uno hace la suma y habitualmente lo que dice menor a 3, si esta suma nos da menor a 3, hacemos un tratamiento conservador. Más de 5 es un tratamiento quirúrgico, habitualmente 4, bueno, depende del paciente y si las morbilidades que tenga, si uno lo puede tratar en forma conservadora o quirúrgica. Este paciente que vimos tenía una compresión anterior, el ligamento posterior estaba intacto y el estado neurológico era indemne, se puede tratar con un corsé, estirarlo y ver si con eso recuperamos la altura de la columna. Si con eso recuperamos la altura de la columna, se hace un tratamiento conservador. Este chico era un politrauma, acá ven que también le hicimos una cirugía a nivel del húmero y tenía también una cirugía de pie, entonces
hicimos simplemente una estabilización de la fractura, simplemente por eso, pero hubiese sido una fractura que según la clasificación hubiésemos podido tranquilamente tratarla con un corsé y ver si recuperaba la altura del cuerpo anterior de la vértebra. Las tipo burst o por estallido es cuando hay una compresión axial y se produce, como veíamos anteriormente, tanto una lesión de la columna anterior como de la columna media, o sea, de todo el cuerpo de la vértebra. Estos producen inestabilidad mecánica cuando hay una cifosis marcada en esa zona o cuando hay como el cuerpo se aplasta y estalla, hay hacia atrás una ocupación del canal mayor al 50%, porque eso nos habla también de que puede producir una lesión neurológica importante. Y eso sucede habitualmente cuando la ocupación del canal es mayor al 50%. Esta es una chica de 16 años que tuvo esta fractura por estallido a los 10 días y fue operada en otra institución y así nos vino a los 10 días, que tenía una fijación, 2 niveles por debajo, un cuerpo vertebral por arriba, sin una buena reducción a ese nivel. Acá estamos en columna lumbar, 5, 4, 3, 2 había explotado, la verdad que uno le debería haber dado más cifosis y muchas veces estas fracturas, como son por compresión, no se rompe el ligamento atrás. Entonces, cuando uno hace la distracción, pasa como hablábamos hoy con el periósteo de los chicos. Ese ligamento muchas veces al volver a hacer la distracción para recuperar la altura del cuerpo vertebral, ese ligamento vuelve a meter el fragmento de hueso que salió dentro del cuerpo y libera ese canal. Esta chica obviamente tenía un compromiso neurológico, vemos el canal totalmente ocupado ahí. Ahí vemos la resonancia donde se ve el fragmento de hueso metido dentro del canal. Ven acá en la tomografía cómo está ocupando totalmente. Era un estallido, 1. El ligamento posterior, perdón, volvamos para atrás, estaba totalmente roto ahí. Entonces era 3 y era un Frankel B incompleto, es un tipo 3. Entonces 1,7, no hay ninguna duda que era tratamiento quirúrgico, no hacía falta hacer la suma para verlo. Entonces lo que hicimos en esto fue primero ir por atrás, sacar ese instrumental que tenía, fuimos unos niveles más arriba y acá ven, esto es solamente la vía posterior. ¿Ven cuando se hizo la distracción? ¿Cómo mejoró? Como el ligamento estaba entero adelante y el ligamento estaba atrás, al poner en tensión ese ligamento ya como que armó un poquitito la fractura. E inclusive ahí desde atrás con un impactor dimos un poquitito por el costado del saco para llevar eso hacia adelante. Acá vemos el posoperatorio inmediato de la vía posterior, vean cómo mejoró eso, mejoró bastante, pero todavía era una reducción que no nos terminaba de convencer del todo, así que hicimos una vía anterior para mejorar la zona, resecar lo que de hueso que quedaba allá adentro y le pusimos un injerto de costilla para mantenerlo. Y ahí se lo ve cómo quedó con una buena lordosis parte del cuerpo, sacamos la parte central del cuerpo simplemente para terminar la descompresión y ahí en el medio pusimos esta costilla para que haga una compresión anterior, porque si no, al estar totalmente roto acá atrás, simplemente íbamos a tener toda una banda de tensión acá, hacer compresión ahí, teníamos miedo que el material ese no aguante. Entonces ya que tuvimos que ir por adelante para descomprimir, pusimos eso ahí. Y la verdad que anduvo bien. Esta es la chica, Frankel B, ahí en el posoperatorio, la realidad que fue recuperando de a poco lo motor, llevaba 10 días, fue recuperando de a poco lo motor, y esto es ya unos años después, ya era totalmente normal, y llevaba 10 días. O sea, en los chicos, así como veíamos lo de la capacidad de remodelación, también hay que tenerle fe a la parte neurológica, por más que a veces uno le diga, bueno, pasaron 48 horas, en los chicos no es hay varios casos de esto que tenemos que vinieron así con lesión neurológica de varios días de evolución y terminaron, una vez que uno descomprimió, esa médula terminó mejorando. Todas lesiones incompletas, no piensen que una lesión completa, pero lesiones incompletas, y esto es el postoperatorio a los 2 años. La verdad mantuvo una buena lordosis, ya tenía una artrodesis circunferencial atrás y adelante, la verdad que esta chica anduvo muy bien. Este es otro
de 18 años, un politraumatismo, un Frankelá, también totalmente ocupado el canal, ven la lesión. Esto se diferencia de lo que vimos de la anterior, que es nada más de la columna anterior, del primer tipo, no del paciente anterior, sino del tipo solamente por flexión, que estaba comprometido nada más la columna anterior porque también se rompe la columna media. Acá también lesión del ligamento ahí atrás, totalmente apretada la médula ahí. Lo mismo, una cirugía, y anduvo bien. Las por flexodistracción. Estas son, como decíamos, se produce la flexión, pero a diferencia de la anterior, donde el centro de rotación del movimiento pasa por el cuerpo, entonces se produce una compresión anterior, acá el centro de rotación está anterior al cuerpo vertebral. Entonces se produce una distracción que empieza atrás y termina adelante hasta donde llegue la distracción. A veces es solamente de la parte posterior, a veces puede ser hasta adelante de todo. Se da muy frecuente, sucede que el centro de rotación es a nivel del cinturón de seguridad. Entonces es ahí donde va y se acompaña en un 50% de los casos de lesiones abdominales. Entonces en todo politrauma importante, donde hubo algún accidente de tránsito, eso, y es un paciente que entra con una lesión abdominal, siempre hay que descartar una lesión a nivel de la columna. No es infrecuente, como vamos a ver que muchas veces nos lleguen pacientes que fueron tratados con laparotomías, lesiones de vaso, de intestino, todo, y se descubrió a los 15 días cuando se empezó a mover la lesión a nivel de la columna, que en una radiografía inicial no apareció, porque además muchas veces esto hace la distracción y después se vuelve a ubicar en el lugar. Pero como se rompe el ligamento atrás, que dijimos que no pega, después cuando se para y con el tiempo empiezan a hacer una cifosis ahí hacia adelante. Y acá es importante, como decía, saber si la distracción se produce a nivel del hueso o del ligamento. Esta es una chica de 7 años, tuvo un politraumatismo, un accidente de tránsito, un traumatismo encéfalo-craneano con lesión en base de cráneo y había tenido una resección intestinal con una secostomía, con una fístula, y lo único que le habían detectado teóricamente en traumatológico era una fractura a nivel del olecrano sin desplazamiento que se trató en forma conservadora, neurológicamente normal, un Frankelé. Obviamente ahora retrospectivo es más fácil ver algo allí, pero inicialmente en el primer momento donde se enfocaron acá en el traumatismo abdominal porque tenía una perforación del asa y todo eso, esto pasó medio rápido. Y después, posteriormente, cuando se empezó a parar, empezó con dolor, eso. La vimos, ahí es más fácil, hacemos la tomografía y ahí se ve cómo se produce la distracción a este nivel. Que ahí empezó atrás en hueso, ahí agarró la parte superior de la esquina póstero superior del cuerpo vertebral y terminó acá saliendo por el disco. Y uno ve acá en la resonancia ahí la lesión del ligamento atrás, pero adelante la realidad que se ve bien, no se ve ninguna lesión a nivel del cuerpo vertebral porque la distracción se produce a nivel del disco. Por distracción 4, ligamento posterior lesionado, neurológicamente intacta, 7, dijimos que los ligamentos atrás no pegan, entonces simplemente una estabilización para esto que estaba en cifosis, estamos en columna lumbar, reducirlo, fíjense que acá esta apófisis, esta articulación está luxada con respecto, la apófisis articular está luxada respecto a la apófisis articular de esa vértebra de ahí abajo. La reducción, y simplemente le pusimos ahí 2 tornillos para tratar de ahorrarle un nivel y no ir hasta abajo, como ese pedículo estaba roto, de este lado sí, instrumentamos los 2 pedículos, de este lado un pedículo y ahí le pusimos un gancho abajo de la lámina para cerrarlo ahí y fijarle solamente a una chica de 7 años un nivel y no ir más abajo. Se pone hueso para que pegue ahí atrás y listo, solucionado el tema. Y este es otro caso para mostrarle el tema de sospecharlo siempre que hay una lesión abdominal y se enfocan en eso. Esto es una chica que viene 8 años, viene a los 30 días de una lesión, de un accidente automovilístico. Vino porque dijo, bueno, después del accidente quedé con una pequeña jiba acá atrás, me duele cuando me estiro un poco, pero bueno, tenía una laparotomía, había tenido había explotado el vaso, le habían dado una resección de vaso, todo en ese momento, pero bueno, no le habían dado mucha importancia a la columna, neurológicamente intacta, y esta es la radiografía con la que vino caminando al consultorio. O sea, una lesión por flexodistracción donde está
totalmente luxada esta parte anterior con la de atrás. Pero bueno, era estable porque acá se ve que el disco no se había roto del todo. Pero ahí se ve totalmente como la lesión por flexodistracción pasa a nivel del hueso, sale acá abajo y termina ahí adelante en el disco. También complejo ligamentario roto ahí atrás, neurológicamente intacta. Como acá no son por distracción, a menos que la distracción sea muy importante, que alcanza a elongar el tejido nervioso, generalmente acá no se rompe como en la burst y se va hueso hacia atrás. Entonces, a menos que la distracción sea muy importante, son chicos que en general neurológicamente no tienen ninguna lesión. Obviamente sumamos, muy similar a la anterior. Y acá lo que hicimos fue, acá hubo que ir un nivel sí más abajo porque no había manera de instrumentar esto. Además este disco estaba roto, o sea que por más que hubiésemos puesto un gancho no servía. Y ahí lo fijamos, se redujo y se puso bien en lordosis. Y la realidad que anduvo bien. Ahí están las reducciones con los tornillos puestos, el control y todo en orden. Y por último, lo que teníamos es las luxofracturas. Esto sucede, es lesiones obviamente de alta energía donde hay fuerzas de torsión, distracción, cizallamiento de la columna y son lesiones sumamente inestables que sí o sí necesitan de alguna estabilidad quirúrgica y donde hay una alta incidencia de lesiones neurológicas. Este, por ejemplo, es un accidente automovilístico, uno lo ve ahí, la realidad que no parece ninguna cosa rara, pero era un chico con una lesión medular completa, neurológicamente inestable. Y ahí cuando vamos al perfil, ahí se ve bien, lo que no se veía en el frente, totalmente luxado hacia atrás, roto, el canal totalmente obliterado. Ahí se ve roto por todos lados, no hay ninguna duda que este es un tratamiento quirúrgico, lesión medular completa, 3, traslación, rotación. Y ahí vemos la reducción, desgraciadamente, neurológicamente quedó con una secuela bastante importante. Este chico no alcanzó a mejorar del todo. Ahí vemos la reducción, esto se hizo todo por vía posterior, porque la realidad que esta parte estaba bastante estable. Acá no es que queda esto corrigiendo y acá se va a colapsar porque el cuerpo ahí tenía buena altura, buen tamaño, esto va a consolidar. El problema acá era que había sido tal la traslación que hizo una lesión de la parte neurológica que después es difícil que recupere. Un chico que se quedó en silla de ruedas, lo vemos acá sentado como se hacen las radiografías posteriores, y bueno, pero la columna por lo menos se estabiliza en eso. Y esto es interesante, una chica de 5 años también con un accidente automovilístico, un Frankel B, nivel lumbar, solamente sensibilidad. Y la verdad que uno lo ve así y no hay absolutamente nada. Uno lo busca, no hay ninguna lesión, nada, pero cuando hacemos la radiografía vemos que hay atrás una lesión completa del ligamento y bien abierto. O sea, estos son los pacientes con lesión neurológica que en la radiografía es totalmente normal, que es lo que se conoce como el SIWORA, que tiene que ver más que nada con estas lesiones en flexodistracción, que como decíamos, esta parte de la columna es tan elástica que muchas veces esto se abre, acá atrás se rompe, se estira el tejido, pero acá adelante no se alcanza a romper nada porque esto se estira. Entonces son pacientes donde se produce la lesión neurológica sin anormalidad en la radiografía. Obviamente esto ahora con la resonancia, el SIWORA se describió antes de que aparezca la resonancia. Ahora obviamente con resonancia todo esto es muchísimo más fácil de diagnosticar que en ese momento. Y por eso se llama SIWORA, porque es Spinal Cord Injuries Without RX Abnormality. Y es el 20% de las lesiones neurológicas en la columna inmadura tienen radiografías normales. Y como decíamos, era porque la columna inmadura se elonga mucho más que lo que permite la elongación de la médula, y la realidad que ahora con la resonancia esto es bastante más simple. Esta era una lesión por distracción, 4, ligamento posterior lesionado 3, una lesión incompleta, le hicimos simplemente como en ese nivel una fijación corta. Es una chica que algo terminó recuperando de lesión, pero es distinta las lesiones neurológicas cuando se producen por compresión, como vimos en la chica anterior, que cuando son por distracción. Cuando son por distracción no recuperan tan fácil como las que por compresión, que no se estira la médula y uno de repente, como esa había pasado 10 días y uno la fue operando. Esta chica recuperó algo de la deambulación, pero seguía necesitando la ayuda de los bastones y como ven ya empieza
Si ustedes ven alguna vez una radiografía de un mielo, esos mielos que tienen una deambulación asistida, que empiezan a tener una hiperlordosis de la columna lumbar, y eso para adaptarse, esta chica quedó así en ese nivel, una marcha con bastones y ortesis cortas, y empezó a eso, a los 3 años. Pero la realidad se mantuvo estable y neurológicamente no empeoró. Y por último, una cuestión de la prevención. Como decíamos anteriormente, la principal causa de estas lesiones son los accidentes de tránsito. Es la causa más frecuente de columnas en pediatría y es una de las causas principales de muerte en los chicos menores de 4 años. Por eso es fundamental el tema de la prevención y de la seguridad del niño en el auto. Y hay leyes para esto que acá en la Argentina mucho no se siguen, pero bueno, nosotros, así como los pediatras, nosotros que vemos pacientes chicos, deberíamos instruir a la familia en que eso se utilice. En chico, esto está dividido en la prevención y cómo debe ir. El chico está dividido en grupos, se da según el peso del chico y que tiene que ver un poco con la edad. O sea, en chicos menores con menos de 9 kilos, que en general es menos de 6 meses, uno lo que tiene que utilizar es el famoso huevito, que puede ir atrás o adelante. El huevito puede ir adelante, es el único. Todo lo demás en general tienen que ir atrás. Pero es fundamental que si va a ir adelante, desconectar el airbag sobre todo de los autos más modernos. Estos sujetan al niño mediante un arnés que tiene en general 3 puntos de anclaje, tiene 2 arriba y otro abajo, ya a partir de los 13 kilos, y en general hasta el año se usa el huevito, pero ya con silla. Y lo que es fundamental, vaya adelante o vaya atrás, siempre debe ir mirando hacia el baúl del auto, o sea, hacia la parte posterior. Ya después de los 10 kilos, en general empezamos a utilizar estas sillitas que son igual al huevito en el sentido de que se sujeta con un arnés con 3 puntos, pero esto ya tiene que ir en el asiento de atrás y siempre el chico mirando hacia adelante. Ya a partir de los 19 kilos o 4 años, en general ya le empezamos a poner, empezamos a utilizar el cinturón de seguridad del auto, pero hay que ponerle esto para levantarlo, porque si no el cinturón de seguridad le pasa acá por la mitad del cuello. La idea es que le pase como un adulto, entonces empiezan a utilizar estos asientos, que se pone el asiento y se fija con el cinturón de seguridad. Y si ustedes ven, según la ley, hasta los 12 años hay que usar algún tipo de suplemento, que como les decía no se hace, pero hasta chicos de 36 kilos o 12 años también uno debería usar el cinturón de seguridad, pero levantándolo con eso. Eso es la ley y que por los estudios está hecho que es la menor incidencia de accidente de tránsito cuando uno sigue este algoritmo. Así que en definitiva, todo paciente que ingresa con algún traumatismo hay que hacer radiografías de frente y perfil de columna. Vieron que hubo muchas radiografías con luxaciones o con lesiones importantes que el frente es normal. Entonces, cuando sospechan una lesión a nivel de la columna, siempre hacer el perfil. Yo no sé, Vivi, vos que estás más metida en eso, si eso cambió, porque en algún momento el protocolo del politrauma era nada más una lesión, una radiografía de frente de columna lumbar. Por eso no se cambió. El perfil de columna hay que hacerla así, si hay alguna lesión en la radiografía, y siempre pidamos una tomografía para ver mejor cómo es la lesión ósea. Sean síntomas neurológicos, pedir siempre una resonancia para ver cómo está. Y también una cuestión importante, cuando hay una lesión a nivel de una vértebra, hacer unas radiografías después de toda la columna. Porque en un 11 a 34% hay artículos que dicen que la lesión puede estar en más de un nivel, y no siempre tiene que ser un nivel continuo. De todo este porcentaje hay un 10% que las lesiones pueden estar en otro nivel, capaz en L3 y en T10. Por el mismo mecanismo de flexión se produce en 2 lugares. Y no utilizar la tomografía como screening. La realidad es que muchas veces uno entra y dice, bueno, hacer una tomografía de columna, ya que lo llevan y le van a hacer una de cabeza, pañale también la columna. No, son importantísimos la radiación que puede dar una tomografía de toda la columna, sobre todo en chicos donde las células todavía se están desarrollando. Entonces manejarse con esto, y muchas veces si uno puede con resonancia, si la resonancia no está cerca, con esto y el examen físico antes de pedir una tomografía de rutina. Y bueno, como les decía, son fracturas infrecuentes,
la causa más frecuente los accidentes de tránsito, por eso el tema de la prevención como lo veíamos, y el mecanismo de producción y la presencia de neurología son los que definen el